El ex jefe de la custodia presidencial, Alejandro Astesiano, podría recuperar su libertad en los próximos días. Y todo esto porque su abogado, el doctor Ignacio Durán, ayer en una audiencia también volvió a pedir la libertad anticipada. ¿Qué impacto puede llegar a tener esto? ¿Cómo están siendo los días de Astesiano en la cárcel de Florida? Este será uno de los temas que vamos a tratar esta noche. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza Lado B. They say we get the leaders we deserve. Well, here's what I think America deserves. Les queremos contar una noticia que surgió hace algunos minutos. Está detenido por orden de fiscalía. El jefe de la custodia del presidente de la calle Pou está acusado de falsificar documentación para la expedición de pasaportes rusos. Power is a lot like real estate. It's all about location, location, location. The closer you are to the source, the higher your property value. Cuando pedimos el legajo de Alejandro Astesiano, no figuraba antecedentes penales, ninguno. For those of us climbing to the top of the food chain, there can be no mercy. There is but one rule. Hunt or be hunted. Cuando yo dije que no habían antecedentes las dos veces que se me dio documentación, dije la verdad. Y para mí eso es importante para con el país, para con los uruguayos. Un presidente que se equivoca pueden tener. Ahora que les mientan no le va a mentir. The road to power is paved with hypocrisy and casualties. Lo que sí, no me dieron la información correcta. Never regret. Perdón, y te quiero aclarar una cosa más para hacer la historia. Yo lo conocí a Alejandro en el año 99 en una campaña, después lo vi de vuelta en el 2004, después lo vi de vuelta en el 2014 y en el 2019 me acompañó en toda la campaña. Me cuidaba a mí, a mi familia. Yo no le entrego lo más preciado que tengo, que es mi familia, a una persona que puedo tener un indicio de que actúa por fuera de la ley. Llega a Uruguay, se entera y en el trayecto supuestamente borra su mensaje. Ni idea. ¿No estaba usted con él? No, obvio que no. No, nunca viajamos juntos. No, yo nunca estoy en el mismo auto con él. Yo siempre recibo información. Siempre recibo información. De Astesiano, de la inteligencia, del Ministerio del Interior y de otros organismos del Estado. Siempre recibo información. Y vamos a hablar de esta situación en vivo esta noche aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, con el doctor Ignacio Durán, abogado precisamente de Alejandro Astesiano. ¿Cómo estás, Ignacio? Un gusto recibirte. Un gusto, un placer estar acá. Bueno, ¿tomaste el caso en octubre del año pasado? Más o menos por ahí. Sí, más o menos al poquito tiempo de que Astesiano firma el acuerdo abreviado. Ahí me llamó un día a través de una persona, me pidió una reunión, fui a la cárcel de allá de Florida, ya estaba en la unidad 19 y ahí tomé el caso de él. Ajá. Es un caso muy importante, ni que hablar, más allá de que ahí en el T-Disparador veíamos cómo los compañeros de la producción mezclaban con imágenes de House of Cards. Hay un libro, ¿no? Lo publicó el colega Lucas Silva, por ahí se dice que puede haber una película. Es un caso que encierra un montón de elementos. ¿Eso lo fuiste también como incorporando cuando empezaste a trabajar en esto? ¿Te diste cuenta de eso? Sí, te soy sincero, lo hablábamos ahora un poco fuera de aire, es un caso de altísimo impacto mediático. Creo que no hay día en el que no se mencione algo vinculado a Astesiano. Bueno, hoy concretamente estamos hablando de lo que puede ser la posibilidad de una libertad anticipada, pero me tocó en otra ocasión también defender a otros legisladores, hasta un vicepresidente, y la caja de resonancia que has tenido este tema, la verdad que, no sé si porque es el impacto de las redes sociales que hoy también cada día crece más, pero a mí me ha sorprendido mucho y bueno, siempre está en el tapete el tema Astesiano, ¿no? Ayer hubo una audiencia importante, ¿no? Se volvió a plantear el hecho de la libertad anticipada. Ya se cumplieron 2/3 de la pena y eso habilita también, entre otras cosas. ¿Qué fue lo que pasó ayer? Contanos. Ayer se constituyó la jueza letrado de cuarto turno de Florida en la propia unidad, porque cuando él está cumpliendo pena, quienes van a visitarlo son los jueces de ejecución. Entonces tienen que ir por ley una vez al mes más o menos a la cárcel a verlos. Como él había presentado por escrito unos días atrás una libertad anticipada,
la audiencia versó básicamente sobre eso, le preguntó, le hizo las preguntas de rigor, qué pensaba hacer en caso de que obtuviera la libertad, cómo estaba compuesto su núcleo familiar, si trabajaba, si estudiaba, cómo se llevaba con los pares, cómo se llevaba con el personal del INR. Y después todo eso que obviamente él respondió y cumple satisfactoriamente con todo, sumado a unos informes que ahora te voy a explicar que lo prescribe la norma para que la libertad anticipada se otorgue, bueno, estaríamos en condiciones, no quiero especular demasiado, pero realmente se me haría muy difícil pensar que se le niegue la libertad. ¿Pensás que está todo dado como para que él recupere su libertad? Absolutamente. Después las decisiones judiciales no pasan por nosotros, son magistrados independientes que las toman, pero cuando se ajusta tan al dedillo todos los requisitos que te prevé el artículo 298 del CPP para que se otorgue una libertad anticipada, cuando encaja todo tan perfecto, a mí se me hace realmente muy difícil imaginar cómo podría la jueza fundar una resolución negativa. Hablabas de esos informes, a ver, contanos un poquito, ¿en qué consiste Bueno, eso? la ley te dice que tienen que tener informes de conducta del establecimiento en el que están alojados, que sean positivos, pero esto no es solo un informe positivo que diga que tiene buen trato con los pares, con los reclusos, con los funcionarios, sino que la psicóloga del INR haga un pronóstico de reinserción favorable, porque puede llevarse bien, pero puede decir no está acreditado el arrepentimiento, no tomó magnitud de la cuestión o de los delitos por los cuales está acá. Y realmente todos los informes de conducta que se repitieron ahora porque ya lo habíamos hecho para que le pudieran otorgar las salidas transitorias, le son absolutamente favorables. Él está trabajando también en la cárcel. Estamos hablando de una cárcel modelo, la de Florida, ¿no? Que entre otros, por ejemplo, tiene a Penades ahí adentro. Sí, sí, ni que hablar que a mi entender, yo que recorro mucho las cárceles del país, si uno tiene la desgracia de caer privado de libertad, obviamente es el mejor lugar hoy para estar privado de libertad sin ningún tipo de dudas. ¿Qué tiene la cárcel, por ejemplo? Y permite, ni más ni menos, voy a decir algo que parecería obvio, pero permite lo que mandata la Constitución, que es poder estudiar y trabajar para descontar pena. Y creo que es una cárcel donde realmente un privado de libertad puede rehabilitarse y no esos discursos para la tribuna, que bueno, que vamos a ver qué hacemos, y las cárceles. La unidad 19... Incluso con la directora que está ahora, Patricia Senra, trabaja muy fuerte en la rehabilitación. Es una cárcel que no permite inconductas. Uno llega, obviamente es muy exigente llegar, pero es muy fácil salir. Ante la más mínima inconducta uno es trasladado. Pero es una cárcel que si bien tiene pocos presos, ofrece esto que te decía recién, posibilidad que una persona pueda salir todos los días a trabajar y estudiar, y eso redunda en beneficio de la pena, ¿no? Él tuvo salidas transitorias, ¿no? De hecho, fue consultado también, por ejemplo, en la audiencia de ayer, sobre qué hacían esas salidas transitorias. La jueza le preguntó qué hacía, a dónde iba, con quién estaba, se interiorizó por su situación familiar, si la esposa lo iba a ver, si los hijos y los nietos, y bueno, él dijo que sí, que obviamente cada vez que salía iba a la casa de una de las hijas de él. Después hubo que cambiar ese domicilio porque las primeras veces que salió se enteró la gente y se hizo muy complicado, afectó mucho la privacidad. Después tuvimos que cambiar el domicilio para una zona de balneario para que él tuviera un poco más de privacidad y como era solo por un día, bueno, las horas se pasan volando y quería estar un poco más con sus más íntimos, ¿no? En esa salida transitoria que mencionaba, por ejemplo, en una habló con distintos colegas, ¿no? Ahí en la puerta de la cárcel. Él dijo que quería limpiar su imagen. Dio a entender como que tenía cosas para decir. En cierta medida le apuntó al presidente de la República cuando citó su frase de fuerte con la ciudad, suave con las personas. ¿Vos sentís como que está dolido? Porque uno, por ejemplo, cuando lee el libro de Lucas Silva, siente como cierta bronca, por ejemplo, con Heber, con Ferrés, que estuvieron muy cerca de él en su momento y que después prácticamente decían que no lo conocían. ¿Eso está presente hoy en la vida de Astesiano? Sí, sí, permanentemente. Creo que debe haber pocas veces en las que yo voy a Florida a verlo y él no diga la frase me soltaron la mano, me dejaron solo. Él permanentemente, él no es que diga, no dice soy inocente, no me mandé una macana, pero sí dice que esperaba otro tipo de respaldo y uno de sus mayores remordimientos es que por todo lo que pasó es el único que él está privado de libertad y el único que pagó los platos rotos. Que el único que se comió el garrón fue él, digamos. El cabeza de turco de la situación fue él, es un poco lo que más le indigna, por así decirlo, perdón. Yo no sé si es rencor o no, pero él hoy te diría que también es próximo a
a salir también está en una fase como de reencuentro personal, de dar vuelta a la página y de abocarse a trabajar, que ya de hecho tiene una empresa muy pronta como para empezar a trabajar en caso de que le den la libertad. ¿Tiene una empresa como para empezar a trabajar? Sí, estando privado de libertad, él abrió una empresa, una unipersonal, ahí en Sarandí Grande, en Florida. Él quiere quedarse a vivir en Florida para estar lejos del ruido. Y abrió una empresa mayorista dedicada a artículos de limpieza, congelados y comestibles. Y de hecho, para hacerlo con las formalidades, se tuvo que pedir un Zoom con BPS, con DGI. Le autorizaron la apertura de la empresa en regla, estando privado de libertad. Y está desesperado. Y creo que no hay mejor término que ese para salir y ya poder empezar a trabajar, que es lo que más quiere. O sea, él quiere salir y empezar a trabajar en eso. En ese rubro ya tiene un poco toda la estructura armada y bueno, tiene incluso un local con una promesa de alquiler como para llegar a empezar y sí, quiere. También la jueza le preguntó eso y eso influyó positivamente. Muchos de los privados de libertad salen a ver qué pasa, no salen con expectativa laboral. Él ya le demostró a la jueza que tiene no una expectativa, sino algo concreto para ya ponerse a trabajar ni bien salga. Ahora, Ignacio, mucho se habló del poder que tenía Astesiano, ¿no?, cuando era el custodia presidencial, de su famoso teléfono o teléfono, si tenía mucho, los mensajes con quién hablaba, los negocios que podía hacer. ¿Él está con teléfono, por ejemplo, ahora en esta cárcel modelo? En la cárcel donde él está hoy, sí, que es la chacra de la unidad 19, pueden tener celular los teléfonos, los reclusos. Los celulares no pueden tener acceso a internet, sí pueden tener WhatsApp y mensaje de texto, pero no pueden entrar a portales de diarios, tienen limitado toda esa parte. Hoy hablabas de arrepentimiento, ¿él muestra arrepentimiento por lo que hizo, por lo que fue condenado? Mirá, es una muy buena pregunta. Él me lo ha dicho sistemáticamente y yo un poco después de haberme informado mucho de lo que fue el proceso, que fue un proceso muy complicado, horas y horas de audiencia, el expediente es realmente muy grande, al punto tal que lo digo con honestidad, nunca lo pude terminar de leer por completo porque es enorme. Yo no sé si está arrepentido o no, yo lo que sí le digo es que de haber estado con mi representación legal en ese momento, yo le hubiese sugerido no firmar el acuerdo. El proceso abreviado por el cual fue imputado, sí, ¿no? Exactamente. Que llevó adelante la fiscal Fossati. Exactamente. ¿Por qué señalas eso? Porque entiendo que no se daban los elementos para que él asumiera una responsabilidad de esas características y segundo, no olvidemos que hoy está próximo a tener una libertad anticipada, pero él firma una pena de 4 años y 6 meses, que en guarismos de penas, para los que estamos acostumbrados a términos penales, por los delitos que cometió, que si bien son varios, no son de los delitos de mayor peso en el Código Penal, me parece una pena bastante grande para lo que yo entiendo que sucedió. Ajá, es interesante eso. Vayamos a si fuera por otro proceso, ¿qué implicaba, por ejemplo? Que otra gente quizás también podía ser responsable, quizás él podía ser juzgado de otra manera. Y ni más ni menos que ir a un juicio oral y permitir a la ciudadanía toda, al pueblo, a todos, que él pudiera dar su verdad o que se explayara más sobre la situación, que el teléfono se pudiera periciar de otro modo, que se hiciera una instrucción más a fondo. No estoy diciendo que lo que hizo Fossati está mal, porque el código lo habilita, lo prevé y es un mecanismo alternativo para la resolución del conflicto. Yo hubiese firmado un acuerdo abreviado, sí, si la pena era menor a 4 años y 6 meses. Ahí quizás le hubiese dicho a Alejandro, firmalo. Pero un acuerdo abreviado, asumiendo la responsabilidad con ese guarismo de pena, entiendo que es un poco mucho. ¿Entendés que en el proceso abreviado se deja por fuera un montón de elementos que podrían haber colaborado en la causa? ¿O se podría haber investigado un poco más? Sí, pero como te dije recién, no es te digo una cosa y te digo la otra. Se podía haber investigado más, pero también con este nuevo sistema normativo que rige a partir del 2017, la fiscal está perfectamente amparada en hacer lo que hizo. Al imputado en ese momento, en presencia de su defensor de turno, le sirvió el acuerdo, estuvieron de acuerdo, valga la redundancia, y se firmó y todo lo demás que harán la especulación porque ya no podemos tener acceso a eso. Ajá, hablabas de pericia, por ejemplo, por decisión de la ex fiscal Fossati, no se logró revisar los chats entre el presidente de la calle Pou y Astesiano. Después la fiscal Sabrina Flores pidió la pericia, se tenía que mandar al exterior, y la fiscal de corte, en ese momento subrogante, Mónica Ferrero, entendió que eso no se tenía que hacer. ¿Cómo lo tomás vos, por ejemplo, ese episodio? Y bueno, estrictamente desde el punto de vista jurídico, entiendo que comparto con la decisión de Ferrero porque no corresponde a esta altura de los acontecimientos reabrir o proceder a la apertura de un celular cuando una persona ya fue juzgada
cuando se dice en términos jurídicos hay cosa juzgada, el teléfono ya fue periciado, esa persona ya recibió una condena producto de esa situación y ahora el teléfono le pertenece a él y él hará lo que quiera con el teléfono cuando recupere su libertad. Pero volver a esa situación con un juicio que no fue tal porque se llevó a un acuerdo abreviado y hay una sentencia de condena, jurídicamente realmente entiendo que no corresponde, más allá de que en el imaginario popular podemos decir si se hubiese abierto más el teléfono o qué podría contener, bueno, pero eso quedará en el ámbito de la especulación y el qué podrá haber sido. Jurídicamente entiendo que no corresponde seguir periciando ese teléfono por lo que te dije recién. Entiendo que capaz en ese dolor que puede tener Astesiano, eso que decía, me soltaron la mano, ¿no? Que te lo dijo más de una ocasión. ¿Eso también involucra al presidente? ¿Te lo llegó a comentar eso? Él tenía una relación muy estrecha con el presidente, eso me lo ha dicho reiteradas veces, pero más allá de lo que es el secreto profesional, que no lo voy a violentar, sí te puedo decir que él está enojado, pero no es precisamente con el presidente con quien más está enojado. La dejo por ahí también en el imaginario colectivo. No me vas a decir quién. No. Pero él cuando salga lo dirá, yo siempre le digo, él puede dar la nota que quieras. Hay veces que obviamente por un tema de estrategia yo le podré decir, mirá, me parece que no, me parece que sí, pero él es un tipo grande. De hecho hay veces que hablamos una cosa y los medios están en la puerta de la cárcel y dice totalmente otra. Y le digo, Alejandro, ayer hablamos una cosa y no es fácil. Pero yo te diría que él tiene mucho más bronca con allegados al presidente y no con el presidente propiamente dicho. Ajá, con allegados al mismo presidente. Sí. Él sigue todo de cerca, ¿no? Escucha la radio, probablemente esté mirando este programa o lo mira después, no sé. Yo no le avisé porque después me va a decir, no dijiste que... Claro, te dice, te faltó decir tal cosa. No le avisé, pero le llega. Pero vos pensás que cuando salga va a empezar a hablar, va a dar notas, va a contar su historia, su verdad, digamos. Bueno, no lo sé. Eso ahí yo ya le dije. Mi trabajo, Alejandro, es que tu redención de pena sea lo más rápido posible. En ese sentido creo que la verdad junto a mis compañeros Pablo Donangelo y Eduardo Sazón estamos haciendo un trabajo muy bueno porque él ha logrado ya descontar más de 1 año y medio de lo que es la pena que le tocaría si no hubiese esta redención por trabajo y estudio. Y cuando salga, no sé, realmente especulo con situaciones, pero realmente creo que también se dice mucho más de lo que verdaderamente es y si me preguntás, no sé si tiene tanta información como dice que la tiene o no. ¿Cómo es eso? ¿Porque vos decís que capaz que se le da un lugar que no tenía? Porque en realidad a partir de algunas investigaciones e información, sí, él manejaba algunas cosas importantes también, ¿no? Sí, realmente él estaba al lado del presidente. Estaba al lado del presidente en la más íntima, desde hacer un mandado que para uno puede sonar muy tonto, hasta hacer una gestión que pueda ser importante en un viaje al exterior. O concretar una reunión con un empresario. No sé si concretar una reunión, pero él es muy hábil, es muy inteligente. Incluso hay anécdotas varias de cuando estaban en el exterior, en países árabes, y él se manejaba sin saber el idioma mucho mejor que cualquier intérprete. Y decía, hay anécdotas de que la seguridad del momento decía, el protocolo indica que hay que irnos por acá, y él decía, presidente, no, Luis, vámonos por acá, y salía y hablaba con una persona de turbante y dirigía a todo el mundo por este lado. Entonces es una persona realmente muy hábil, muy ingeniosa, muy rápida de pensamiento y cuando salga va a ser una caja de Pandora. No sé qué puede pasar con Alejandro cuando salga, la verdad. Puede cambiar bastante la cosa, ¿no? Sí, yo creo que él hoy está con más ganas de cultivar un perfil bajo, sumado a esto la idea de él es quedarse allá en Florida, donde él encontró mucha paz a pesar del ruido. Él quedó, y esto realmente lo digo porque lo vivo con él, muy golpeado. Él tiene muchos hijos, creo que son 6 o 7, tiene muchos nietos y se ha hecho muy difícil para ellos también que todos los días en un matutino, en un portal, esté la cara de Astesiano. Hay hijas de él que han perdido su trabajo producto de esta situación. ¿Ha pasado eso? Sí, pasó. O sea, que la familia ha sufrido discriminación por lo que le pasó a él. Sí, pasó, sí. De hecho, en su momento tuvimos que actuar también desde el punto de vista jurídico porque se estaban dando situaciones que eran por ser la hija de, claramente, pero bueno, el empleador puede tomar la decisión que quiera, pero obviamente
el nombre Astesiano, el apellido Astesiano hoy en algunos sectores es una mala palabra y en otros obviamente llama la atención. Esto como que decías, ¿no? Que algunos capaz que le daban un título que no tenía, se ha dicho que desde que era un perejil hasta que manejaba determinados negocios, que era una persona importante. Vos trabajando con él y conociéndolo, ¿cómo definirías lo que hacía o cómo era él? Era una persona de extrema confianza para el presidente, extrema confianza. No es ningún perejil, el que lo dé por perejil está perdiendo el tiempo. De ahí a tomar decisiones, a generar una agenda del presidente con un empresario, yo creo que hay un abismo, te soy muy sincero. Pero sí que era una persona que obviamente tenía mucho poder, que estaba al lado del presidente, que levantaba el teléfono, estaba en torre ejecutiva. Entonces era una persona que con su ingenio y con sus ocurrencias era capaz de mucha cosa, en algunas ocasiones porque se le permitía y en otras invocando una representación que no tenía. Ahora, él tenía mucho conocimiento de todo el aspecto policial, de la policía, de alguna jerarquía. Le pedían muchos favores también, ¿eh? Estaban todo el tiempo pidiéndole cosas. Sí, de hecho, si él hubiese sido de otro modo o si hubiese sido más permeable a ese tipo de situaciones, me consta porque lo vi en el teléfono, le llegaron a ofrecer cosas realmente insólitas por el cargo en el que estaba y para que consiguiera cosas que él obviamente no podía conseguir, pero igual pretendían que las consiguiera. ¿Insólita qué? ¿Pero qué le cualquier tipo de cosas, te lo juro que por estar en donde estaba... ¿A cambio de un favor? A cambio de un favor, sí, o a cambio de dinero, pero desde, cuando te digo insólitas es de conseguirme hasta, estoy inventando, pero por ejemplo, hasta una entrada a un espectáculo deportivo que estaba agotado, no, pero si vos estás ahí, pedile. De verdad que la casuística de pedidos que recibió estando donde estaba es realmente increíble. Yo cuando decía, si habla puede cambiar todo, vos sabés bien, Ignacio, estamos en año electoral, se ha hablado de él desde el gobierno, se ha hablado de él desde la oposición. Yo no sé si él siente que a veces se lo usa, ¿no? Se lo utiliza para sacar algún interés político, sacar alguna ventaja. Él si sale y habla, ¿vos pensás que puede cambiar un poco el escenario actual? Si sale y habla va a generar ruido seguro. De ahí a que cambie o no el resultado de una elección o la mente de un votante, bueno, ahí ya no sé. Yo lo que sí estoy muy convencido es que el momento para él de haber hablado ya pasó. Porque él tenía que haber hablado lo que dice que tiene para hablar en el momento de firmar este acuerdo abreviado. Porque si él hubiese hablado lo que dice que sabe o lo que dice creer saber, por eso te vuelvo a lo de antes, de ninguna manera hubiese firmado un acuerdo de 4 años y 6 meses. Pero evidentemente, por lo que hablábamos recién, que no es ningún perejil, por el poder que tenía, cualquier cosa que diga ahí cuando salga, sea cierto o no, obviamente va a dar para hablar. Vuelvo en el cierre ya, Ignacio, a lo que hablábamos en el comienzo, que está todo dado para que él pueda salir, según lo que nos contabas recién. Si no sale, ¿es porque pasa algo extraño? Si no sale, me tengo que ir del país. Así nomás. Así nomás. Sí, más allá de... Un buen titular de nota, ese me un buen titular de nota. Más allá de ponerle un poco de humor también. No veo y tampoco quiero influir en una decisión de la magistrada de Florida que yo la había tenido en otros expedientes en Cerro Largo y realmente es una jueza muy garantista. Me ha tocado perder, me ha tocado ir bien, pero es una jueza que uno puede decir, esta jueza es garantista. Y creo que como justiciable es lo mejor que le puede tocar a uno. Y realmente tampoco puedo imaginar, habida cuenta de todo lo que hablamos hace un rato, cómo puede hacer para negar esta libertad teniendo todo lo que tiene y que le es favorable. Informes de conducta, posibilidad de reinserción, informe psicológico favorable, planilla del ITF, que no lo dije hoy, que es negativa porque también hay que pedir al ITF para ver si el penado cometió nuevo delito o no, estando privado de libertad, y un informe de resocialización que también le dio muy favorable y sumado a que las 3 salidas transitorias que tuvo las cumplió a cabalidad volviendo el día y la hora señalada, no veo realmente impedimentos para que se le pueda dar una oportunidad a Astesiano. Ignacio, te agradezco mucho tu visita esta noche aquí al lado B. Un placer, al orden. Hasta la próxima. Vamos a un take, cambiamos de tema, pero seguimos en la actualidad. Otro tema importante de esta jornada. Ya seguimos aquí en el lado B. Apareció, se generó una nueva ley, que es esta ley denominada internación compulsiva, y si bien nosotros sabemos que es una ley que está discutida,
tanto por la academia como por la sociedad civil, no deja de ser una ley vigente y en ese sentido la Intendencia va a cumplir con esa ley. La reunión de hoy era para coordinar con el MIDES, con el Ministerio Interior y con ACE cómo vamos a participar del cumplimiento de esta ley. Y bueno, fue una reunión de coordinación, como decía, muy buena y vamos a trabajar con ellos. ¿Eso requiere que se aumenten los equipos? En principio sí, porque ellos nos han pedido ahora una colaboración de 2 camiones más. Nosotros tenemos camiones trabajando permanentemente en ley de faltas, pero bueno, como que se agregó un nuevo dispositivo y este nuevo dispositivo va a implicar sí para la Intendencia que tenga más recursos a disposición de estos dispositivos. Sabemos que es un tema complejo, que requiere un abordaje interinstitucional. Estamos muy contestes de lo que dicen las organizaciones de la sociedad civil y también de la academia, pero a la vez también tenemos un marco normativo vigente que tenemos que cumplir y es lo que estamos haciendo y es lo que venimos a manifestar aquí a Presidencia con los ministros y los representantes de Presidencia. Y otro de los temas que marca esta semana es el de la ley de internación involuntaria que ya está funcionando desde el pasado domingo. Ustedes saben, aquí en Lado B escuchamos todas las voces, tratamos de analizar qué es lo que está pasando. El lunes teníamos, por ejemplo, a la vicepresidenta de la Sociedad de Psiquiatría del Uruguay que señala que esa ley, esos cambios que se introdujeron son innecesarios y apuntan a otro tipo de soluciones. Tuvimos un debate político entre 2 diputados, una del Frente Amplio y otro de Cabildo Abierto, y nos parece importante saber qué piensan los familiares de las personas que sufren algún tipo de adicción. Me acompaña Pablo Delfino, que es integrante del colectivo Madres del Cerro. Pablo, es un gusto tenerte por acá. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, ustedes vienen trabajando, ni que hablar, que hace muchísimo tiempo con este tema. ¿Cómo ven concretamente esta iniciativa? ¿Qué opinión tienen? Nosotros creemos que este es un gran paso, del cual venimos luchando, como tú decías, hace mucho tiempo, y que entendemos que era sumamente necesario, porque a donde apunta es a salvar vidas. En definitiva, inclusive le estamos dando un nombre que no es realmente el adecuado, porque no hay una internación involuntaria en el tiempo. Hay un traslado involuntario por el estado de salud de la persona en la cual se encuentra en ese momento, con una certificación médica que se traslada a un centro asistencial donde otro equipo médico ahí lo evalúa y de ahí se decide. Entonces no es una ley que establece la internación involuntaria de la persona, sino el traslado involuntario. En las circunstancias en que está, el Estado tiene la obligación constitucional de defender la salud y la vida de todos sus ciudadanos, y en ese equipo que está inclusive integrado por un médico, se define de que esa persona está en riesgo para sí o para terceros. Y ahí se hace el traslado. Es un equipo médico el que define que haya un traslado de esa persona hacia un centro asistencial y ahí se lo evalúa y se sigue con el procedimiento que es el mismo que se seguiría si la persona va directamente a puerta o la trae en definitiva algún familiar o el que fuera por el estado en que se encuentra. Ahora, Pablo, ese punto, por ejemplo, desde la Sociedad de Psiquiatría, se señala que el que debe tomar esa decisión es un psiquiatra y que precisamente el MIDES no cuenta con la cantidad necesaria de psiquiatras para poder hacer esa tarea y que incluso en la calle no es un escenario ideal como para tomar esa determinación. ¿Cómo tomas ese argumento? Mirá, yo te diría, ¿cuál asociación de psiquiatría? ¿La de ahora o la que hace 10 años antes que se firmara la ley de regulación de cannabis expuso en un decreto de que estaba totalmente opuesta a la ley de reglamentación del uso del cannabis? La Sociedad de Psiquiatría del Uruguay, la Sociedad Uruguaya de Psiquiatría de la Infancia y la Adolescencia. Tenemos que contemplar bien de qué tipo de grupo estamos hablando. La Asociación de Psiquiatría básicamente funciona igual que un partido político. Es decir, hay psiquiatras que conforman ese colectivo, que se postulan para encargo, que son votados por el resto de los asociados, que no necesariamente tiene que ser el 100% de los psiquiatras, y después se establece una serie de políticas. Entonces, ¿a qué sociedad de psiquiatría nos estamos refiriendo? A la que hoy dice criticar pensando en una situación ideal que es inimaginable de concretar ni en 3, ni en 4, ni en 5 años, o a la que hace 10, 12 años decía, por favor, no regulen el uso del cannabis. Pues aparte tenemos que entender una realidad. Esta sociedad de psiquiatría es la misma que no suministra a la sociedad uruguaya la cantidad de psiquiatras que se precisan.
Si tú hoy vas al departamento de Artigas y solicitas la atención de un psiquiatra, vas a estar 2 meses para que te atiendan y te den un número. O en Flores, hoy recibí el comunicado de una madre diciéndome, desesperadamente salió mi hijo de la cárcel pidiendo ayuda por el consumo, voy y me dicen que tengo hora para dentro de 1 mes y medio. Esa es la sociedad de psiquiatría que está diciendo que no hagamos nada. Con franqueza, tan lejos la realidad. Si vamos a salir a la calle y a ver exactamente qué condiciones está la gente que está viviendo en condición de calle, cuál es el estado clínico de esa persona. Quizás sí deberíamos, como la Universidad de la República ha sido de alguna manera incapaz de resolver la cantidad de psiquiatras que precisa nuestra población, quizás cederle un poco la derecha a otro tipo de profesionales que puedan hacer algún tipo de medición de diagnóstico, por supuesto capacitado, para poder definir y tapar este agujero, pues si esperamos a que la Sociedad de Psiquiatría de la Universidad de la República nos genere la cantidad de psiquiatras que precisamos para atender la población, enterramos 3.000 personas más. Ahora no es un tema más de fondo del sistema, en realidad, de la organización y no tanto de la sociedad, quiero decir, desde salud pública, las mutualistas de poder distribuir de manera mejor, ya sea cortar con la demora de la gente que puede pedir día y hora. Los psiquiatras dicen que hay psiquiatras suficientes como para poder atender, apuntan a que es una cuestión de organización más que nada. Bueno, si ellos no lograron en 25 años que estamos padeciendo el problema de la adicción y organizar el sistema, mientras tanto se muere la gente. Ahora, Pablo, ¿cómo tomás también la herramienta de internación, ¿no? Porque también hay una cuestión que más allá de que pueda ser efectiva, ¿qué pasa con el día después de esa persona que quizás después recupera su libertad y se tiene que enfrentar a una situación que era muy similar a la que tenía antes de la internación? ¿Cómo tomas eso? Mira, ahí hay que separar 2 situaciones. Uno es lo que establece la ley. Lo que establece la ley es que el MIDES ubica a la persona o recibe una denuncia, se pone en contacto con ACE para que la evaluación médica sea por parte de ACE y ahí se hace el traslado. Si la persona realmente se opone y no puede ser convencida, se pide la asistencia del Ministerio del Interior. La persona va al centro asistencial y ahí lo que se hace es compensarla, ¿sí? Sacarla de ese estado de desequilibrio emocional, psiquiátrico o de consumo y tratar de convencerla que si en el caso que sea una adicción o en el caso que sea otro tipo de patología, poder definir que haga otro tratamiento. Pero no se le está internando compulsivamente. Después no se le obliga. Si a nosotros nos dejás decir, a ver, hay una información ya que inclusive lo usó a media la Junta Nacional de Drogas en alguna exposición que hizo en Casa de Gobierno, donde hay documentos que después de 15 años de estudio en Estados Unidos, la meca de la adicción, de que el resultado de rehabilitación en las personas que están obligadas judicialmente y las personas que lo hacen por su voluntad es exactamente el mismo, el 50%. Entonces estamos pretendiendo darle una trascendencia que en realidad no lo tiene. No lo tiene la ley porque no obliga a hacer una internación de 9 meses como por lo menos debería hacerse pensando en una desintoxicación y luego en un proceso de rehabilitación. Y no nos dice nada la estadística tampoco, que si tuviéramos una ley que obligara a hacer la internación de 9 meses, 1 año, que requiere promedio el poder pensar en una rehabilitación, tampoco sería en detrimento del resultado que podría tener eso la voluntad de la persona. Entonces tenemos que conceptualizar y ponernos realmente en la realidad. ¿La realidad cuál es? Que hoy tenemos un montón de uruguayos que están en situación de calle, con realidades muy complejas, y esto de lo que se trata es de un salvavidas. ¿Es la situación ideal? Por supuesto que no es la situación ideal. ¿Tenemos todas las condiciones que precisaríamos o que desearíamos? Por supuesto que no la tenemos. Pero ¿saben qué? Mientras tanto se mueren nuestros hijos, los hijos de uruguayos. Digo, tenemos que pasar por situaciones mientras se ponen de acuerdo las cátedras y se ponen de acuerdo los colegiados y se pone de acuerdo el gobierno. Digo,
por un montón de situaciones a nivel de familia que son realmente desesperantes. Recién lo mencionabas, ¿no? El Ministerio del Interior, la policía, puede llegar a actuar si la persona se resiste a ser trasladado. Desde el Ministerio del Interior se ha dicho que se cuenta con el personal capacitado para trabajar precisamente con población vulnerable. ¿Cómo lo toman ustedes? ¿Les da tranquilidad? ¿Les genera cierto temor esa intervención de la policía en determinados casos? Mira, en todos los ejercicios de todo tipo de profesión, hay buenos y malos operarios, por así decirlo. Indudablemente de que va a haber de repente situaciones en uno o en otro lado donde puedan ser discutibles. Ahora, hay una capacitación, yo siempre lo que estoy haciendo hincapié es decir, hay una realidad que nos interpela a actuar ya, y que es la de que esa gente está padeciendo, son enfermos y tenemos una obligación constitucional por luchar por su vida. Que tienen capacitación es el ministerio que lo tiene que definir y sin lugar a duda que nosotros bregamos porque tengan más. Nosotros estamos pidiendo hace años que se capacite justamente a la policía para intervenir en casos de exceso de droga. Cuando está zarpado, pasado, que la familia llama al 911, cae la policía y la persona en adicción, con exceso de consumo, se va a desacatar un uniforme de policía, un uniforme de enfermero, un uniforme heladero. ¿Qué pasa? Si lo hace con la policía, termina en un juzgado por desacato, termina en la prisión, cuando en realidad lo que necesita es asistencia médica. Esta ley está poniendo justamente las cosas en su lugar. Primero, quien trabaja en la asistencia social, el MIDES, determina que hay una persona que necesita ayuda. Segundo, quien atiende la mayor cantidad de los uruguayos en materia de salud, interviene con su personal médico para definir si es necesario su traslado. Y después recién, cuando ninguno de los dos puede hacerse cargo de esa situación, se pide la intervención del Ministerio del Interior, bajo la supervisión de ACE, bajo la supervisión del MIDE. Honestamente, más garantía, y en la situación en que estamos, y no parece razonable estarlas reclamando. Yo manejaba recién esto, ¿no? Madre del Cerro, ¿cuántas familias están Y nucleando? hoy, fíjate tú que Madre del Cerro está con unas 26.000 personas, familias en las redes, y siempre es muy difícil poder determinar realmente cuál es el número cierto con el que... cuáles son las familias realmente con esta problemática, porque hay un sentimiento grande de culpabilidad, yo tengo que ser responsable de la enfermedad de mi hijo, entonces no aparezco, porque si él está en la adicción, en la drogadicción, algo de culpa mía debe ser. Es un tema complicado, pero nosotros hoy estamos manejando más de 26.000 personas, familias, ¿no? En las redes sociales. Hay mucha gente. Estamos en año electoral, ¿no? Esto se aprueba en año electoral. ¿Cómo toman ustedes que muchas veces este tema, estos reclamos, estos planteos que ustedes vienen haciendo desde hace mucho tiempo, formen parte, en cierta medida, de una campaña electoral y generen intercambio entre gobierno, imposición y la academia? Mira, nosotros tenemos como país un sistema legislativo que lo que hace es emparchar. Tenemos la misma estructura y la misma forma prácticamente de funcionamiento de principio del siglo pasado. Y la realidad va a 200 kilómetros por hora. Eso es realmente lo que pasa. Entonces, sin lugar a dudas que el sistema político lo hace un problema electoral, por oposición, por gobierno, porque vienen las próximas elecciones. Nosotros hace 15 años que estamos en este tema. Hace 7 años que estamos peleando por alguna ley. Nos llevó 7 años sacar la ley de voluntad anticipada, que todavía ni siquiera está reglamentada. Esta ley es la modificación de una ley que hizo el gobierno de Mujica, que el sistema político no se puso de acuerdo en ver cómo lo hacía. Entonces, la verdad, a nosotros, si es campaña electoral, si es problema de año electoral, ni nos interesa. Lo importante es lo que se concreta. No somos pro gobierno, ni contra gobierno, ni contra oposición. Somos pro vida de la gente que está padeciendo el problema de adicciones. Lo haga
quien lo haga. ¿Usted siente que esta ley, esta iniciativa, esta modificación es celebrada por esas familias que mencionábamos recién? Pero sin lugar a dudas. A ver, lo mismo que la voluntad anticipada. Nosotros recorremos todo el año todos los centros de rehabilitación del país. En ellos hay más de 3.000, 4.000 personas en rehabilitación. No encontramos uno solo que diga que no estaría en condiciones de firmar la voluntad anticipada. Que deje por escrito sentado que cuando esté pasado de merca, hablando en su misma terminología, le pase la decisión de ser internado a otro. No encontramos uno, sin embargo no se ha reglamentado. No encontramos una sola familia que no haya pasado por esa situación de tener la necesidad de tener a su enfermo adicto en crisis total y no tener a dónde recurrir. Porque si llama a la policía termina preso, si termina preso termina en cárcel. Y hoy tenemos 16.000 presos, el 90% con problemas de adicción. En el 2004 teníamos, creo que en el entorno de 5.000, 6.000. Pasamos los mejores años en materia económica y tenemos la más alta tasa de preso per cápita, creo que de América Latina. Entonces, sin lugar a dudas que hay problemas de fondo que llevan a la adicción y no son solo los económicos. Y que lo tenemos que atender sin lugar a dudas. Ahora, esto de lo que se trata es de justamente la situación peor, cuando hay un riesgo de vida para sí o para terceros. Lo que no queremos, ¿sabes qué es, Wilmar? Que tengamos que volver a ver en la televisión cómo un adicto enfermo sacado de sí agarra patadas y a piñazos a una ciudadana uruguaya en la noche, siendo su tercer intento en la noche, porque está pasado de merca. Pues no se lo merece ni el enfermo, ni se lo merece ese otro ciudadano que no tiene nada que ver. Lo que no queremos es seguir viendo, como hace 4 meses, a una adicta recontrapasada, prendida a fuego por su expareja recontrapasado, y que nadie haga nada. Porque si esta ley hubiera estado vigente, ahí hubiésemos estado participando, esa persona no pasaba por esa situación. No queremos a la polaca adicta que hace 3 años fue prendida a fuego, descuartizada y metida dentro de un tanque en el cerro. Eso es lo que no queremos. Mientras la academia se pone de acuerdo y cuáles son las situaciones ideales, estamos enterrando gente que se podía perfectamente haber salvado con el uso de esta ley. Pablo Delfino, integrante del colectivo Madres del Cerro, gracias por tu visita esta noche aquí a la OE. Estamos siempre a las órdenes y agradecidos que podamos tener este espacio porque estamos en la calle todo el tiempo recorriendo territorio, sabemos de lo que estamos hablando. Gracias. Gracias a ustedes. Hacemos una pausa de Más Lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad. Nos metemos en la campaña electoral. Esta noche se está presentando una nueva lista y allí en el móvil, en ese acontecimiento, está nuestro compañero Martín Duarte. ¿Cómo andás, Martín? Bienvenido. Buenas noches, compañeros. Bueno, sí, en el marco de la presentación de la lista 600 aquí en la Casa del Partido Colorado, le agradecemos estos minutos al diputado Felipe Schipani para hablar, bueno, de la presentación de la lista, de cómo se van acomodando también los sectores dentro de la interna del Partido Colorado. Bueno, presentación de las 600, ¿qué particularidades tiene? Y en particular, hablábamos hace algunas semanas atrás de la separación, si se quiere, de ciudadanos. ¿Cuál es la importancia de la presentación en la jornada de hoy? Mirando también el futuro de Montevideo, ¿no? Bueno, la lista 600 va a encabezarla Robert Silva del Senado de la República. Creo que es una síntesis de gente con mucha experiencia, como Ope Pasquet, por ejemplo, legislador colorado de larga trayectoria, y gente nueva, gente joven, una bancada como la que tiene la lista 600 con legisladores que estamos debutando, que hemos debutado en este periodo en la tarea parlamentaria, como la diputada Rosselló, el diputado Melasi, quien te habla, el diputado Sanguinetti y otros compañeros. Y a su vez también con compañeros que tienen experiencia en la gestión de gobierno, que son también expresiones de la renovación colorada, como Diego Sanjurjo, como Antonio Mansi, como distintos compañeros que han tenido responsabilidades importantes, Nicolás Albertoni, el vicecanciller de la República, y después dirigentes del interior del país,
que también están apoyando esta lista, que va a tener una presencia nacional. Vamos a tener candidatos a diputados en todos los departamentos y vamos a disputar en cada uno de ellos los espacios que haya en pugna en esta elección. Nosotros representamos como lista 600 una visión de partido, nos consideramos vallistas, nos consideramos liberal progresistas, tenemos que ir a buscar ese electorado de centro que en la elección pasada fue el que definió a favor de la coalición la elección y le permitió a Luis Lacalle Pou ser el presidente de la República. Por tanto, representando esos valores, representando esos principios, hoy damos el puntapié inicial en estos 59 días que quedan hasta el 27 de octubre, con la convicción de que hay un Partido Colorado que está creciendo, de que hay un Partido Colorado que ahora sí tiene serias chances de colarse en la segunda vuelta. Si hablamos hace un par de meses sobre la posibilidad que el partido dispute el balotaje, era una locura. ¿A qué se debe? ¿Qué análisis se viene haciendo con las semanas? Usted ya lo ha manejado hace algunas semanas, el caso de Bordaberry también, aspirando ya a un 26, un 27%. ¿Hay una foto más clara de por qué se dio ese crecimiento? ¿Cuánto es la influencia de la figura de Ojeda, que se ha presentado como una renovación también? De hecho, la campaña publicitada hace foco, ¿no? El nuevo presidente. Nunca hay un factor que determina un repunte en las encuestas o una consideración de la ciudadanía. Yo creo que hay varios factores que se han ido conjugando. Obviamente el hecho de que Andrés Ojeda, una figura nueva, haya irrumpido de la forma que irrumpió, haya logrado consolidarse como el candidato único del partido, creo que eso está motivando a mucha gente a acercarse al Partido Colorado. Creo que la conformación de la fórmula también fue una buena decisión. Andrés y Robert son dos personas complementarias, uno de Montevideo, otro del interior, uno especialista en seguridad, otro en educación, son personas jóvenes. Eso también es influyente y bueno, y los aportes, la irrupción de Bordaberry y que también los otros juegan, ¿no? Y quizás toman decisiones que de alguna manera desestimula a sus votantes. Hoy el Partido Colorado está en condiciones de disputar el balotaje, como ha dicho Ojeda, la elección de octubre es la interna de la coalición y nosotros lo sentimos permanentemente porque hay gente que se está sumando, que quiere participar, que quiere militar y bueno, y eso es indicativo también de que hay una efervescencia y como se dijo en la convención del sábado pasado, afortunadamente la primavera llegó en agosto. Diputado, le hago dos cortitas para cerrar. ¿Qué mirada tiene y qué valoración ha hecho de la incursión, la presentación en la jornada de ayer de Blanca Rodríguez dentro del Frente Amplio? A mí me parece muy bueno. Creo que el hecho de que haya personas destacadas, ¿no?, en este caso en el periodismo, que se incorporan a la política, lo que hacen es jerarquizar la actividad política, ¿no? Y Blanca Rodríguez creo que es una persona profundamente respetada por todos, independientemente de su filiación política, y va a ser senadora, ¿no? Porque obviamente en el segundo lugar de una de las listas más importantes del Frente Amplio va a estar en el Senado, y por tanto creo que para el Frente Amplio es una muy buena noticia, y para el Senado de la República y para la democracia, que haya una persona de las características de Blanca, creo que jerarquiza la política. En la jornada de ayer ella hacía referencia, bueno, a enaltecer el debate contra las crispaciones y la grieta. Quiero consultarle porque fue criticado por un tuit que emitió en la jornada de hoy a propósito de Orsi, donde aparece la imagen de Orsi transformándose en Cantinfla a propósito de, bueno, las consultas que se le han hecho. Recibió una crítica del politólogo Daniel Chaschetti a propósito del tema. ¿Por qué lo publicó y bueno, cómo ha visto las críticas que recibió? Bueno, yo francamente no he visto las críticas porque he estado todo el día en reuniones. Eso de Chaschetti fue puntual porque le señala que no es por ahí. Bueno, Daniel es una persona que yo respeto mucho. Lo que pasa es que lo de Orsi me parece cantinflesco. Y no es un agravio, ¿no? El cantinflesco es un término acuñado por la Real Academia Española, incorporado a la Real Academia Española, y significa una persona que es contradictoria en su discurso o que no dice nada cuando se expresa. Y es lo que estamos viendo todos los días del candidato a la presidencia del Frente Amplio. Si alguien lo tomó como un agravio, pido disculpas, ¿no? Simplemente quise significar lo que estamos viendo por estos días, ¿no? Un candidato del Frente Amplio que rehúye el debate, un candidato del Frente Amplio que no va a los programas en donde
los periodistas le van a preguntar, en donde no quiere participar de instancias con los otros precandidatos, en donde dice cosas realmente absurdas, ¿no? Como comparar al dictador Maduro como invitándolo a una fiesta y una torta, diciendo que el presidente de la República puede hacer temblar a Maduro en las Naciones Unidas. Yo creo que Orsi todos los días está cometiendo errores, por eso quise significar su actitud con una palabra acuñada por la Real Academia Española, no es ningún agravio. Diputado, le agradezco mucho estos minutos. Diputado Felipe Schipani, en el marco del lanzamiento de la lista 600, sigan ustedes, compañeros, por allí. Muy bien, muchas gracias, Martín. Le agradecemos también al diputado Schipani. Nosotros cerramos el programa el día de hoy. Volvemos mañana a las 20 horas. Que pasen bien. Chao.